Perfecto. Ya. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los alumnos y alumnas. Recordarles que este es un proyecto financiado por la Subsecretaría de Previsión Social y presentado y auspiciado por la Universidad de Talca. Hoy día es un día bien especial porque nos ha costado a todos los que preparamos este curso llegar a nuestros destinos. Me acompaña José Aguilar, coordinador de alumnos y todo lo que es contenido para efectos de que puedan tener acceso y autentificación a esta página. Está Nayade Pizarro, coordinadora ahí del proyecto. Me acompaña también Caroline como intérprete de señas, por si alguno tiene algún problema de comunicación o alguna capacidad especial, que lo indique en este momento para que ella pueda prestarle especial atención. Está también Javier Reyes, que hace todo el tema de soporte técnico. Y quiero también presentarles a Paulina Santamaría, ella es asesora previsional, experta en estos temas, coincide con mi apellido porque somos hermanos. Yo también soy asesor y relator previsional y ella está con un problema de salud, no contagioso, sino de una intervención quirúrgica. Por lo tanto, no puede hablar, puede escuchar y va a estar recibiendo todo lo que son preguntas que la gente quiera hacer por chat. Vamos a entrar a una metodología nueva, que si alguien quiere hacer alguna pregunta de carácter más privada, que le escriba directamente a ella. Si la pregunta es de carácter general, que la haga por el chat y Paulina le puede contestar técnicamente por el chat como copia a todos. Pero si alguien quiere hacer alguna consulta más privada, lo puede hacer de manera directa y va a tener una respuesta de manera directa. También nos acompaña Andrea Betancourt, ella es la jefa del proyecto de la Universidad de Talca, economista, y se suma también a este desafío que ya lleva varias versiones en términos de conversatorio, en términos de clase, y justamente estamos gran parte del equipo aquí en la ciudad de Talca por el hecho de que mañana y pasado tenemos conversatorio en esta Universidad de Talca y también en la ciudad de Linares. Así que bien, pues demos comienzo. Les recuerdo a todos los participantes, José, si puedes dar la introducción y las condiciones de entrada y participación. Y bueno, tal como tú mencionaste, bueno, ahora cualquier duda que manifiesten ya de tipo más personal quizás, la pueden hacer ahí por el chat. Paulina va a estar atenta a eso. Dudas respecto de la clase, yo también voy a estar atento al chat, así que ahí las puedo rescatar y si quieren hablar también, pueden levantar la manito. Y ahí también yo le aviso a Hernán para que nos vayamos coordinando para efectos de poder darle respuesta a todas las preguntas que puedan tener. Eso por mi parte, Hernán. Súper. Javier, ¿con cuántos asistentes estamos? No se te escucha, Javier. Javier. Licenciado Javier. Perdón, hay 13 participantes, de los cuales, restando nosotros, serían 8 que están ahí Ya. en... Ah, ya. Ahí me imagino que se van a ir sumando. Yo la hice por correo y ahora por WhatsApp. Ya, perfecto. Si la idea es, como te digo, siempre premiar la participación de los que están y por supuesto que Ujú. todas las preguntas que tengan y en cualquier minuto me interrumpen para que podamos hacer la clase bien interactiva y yo al mismo tiempo voy pasando estos contenidos. Recordarles una vez más que todas las clases, las grabaciones de estas clases están en la plataforma de educación continua de la Universidad de Talca, por lo tanto, si ustedes sienten que en algún momento se pasa más rápido, nos quedamos pegados en alguna pregunta, o resolvemos con más detalle algún caso, tiene que ver justamente con el hecho de que este material ustedes tienen directo acceso, ¿ya? Así que sin más, vamos, y siempre es bueno partir con lo que nosotros vemos ya habiendo pasado del sistema de seguridad social, este gran paraguas, ahora ya estamos en el sistema de pensiones propiamente tal, y yo creo que es importante primero ver espontáneamente cuáles son las tres primeras palabras que nos vienen a la mente justamente con qué entendemos o qué es lo que sería un sistema de pensiones. Javier, por favor. Poder saludarlos primero y poder indicarles que así como lo hicimos en ocasiones anteriores, con su celular, pudiesen apuntarla hacia la pantalla. Yo les mostraré un código QR que responderá a la pregunta, a la pregunta en cuestión: ¿qué es un sistema de pensiones?
El código QR le llevará a una opción en la cual ustedes deberían ingresar 3 palabras que se le vengan a la mente, que estén relacionados con ese concepto, y se van a ir alimentando una serie de estadísticas, las cuales en pantalla nos mostrarán cuáles son los conceptos que se resaltan más por sobre otros. Así que hágale un clic ahí al código y vamos a ir Tengo que con dejar el de número de compartir, página. Correcto, Javier. tienes que, Tengo que correcto, dejar tú de tienes que, compartir. Sí, Exacto, ahí dejé. Ahí está la vista del código QR. exacto. perfecto. Hágale clic, ¿no? Lo que va sucediendo es esto que se ve en pantalla. Están participando 8 personas, de quienes estamos asistiendo. Cualquiera de nosotros puede pinchar, puede acceder al código QR si lo necesitan. Lo mostramos otra vez. 10 personas. Igual podríamos ponerlo de nuevo por si acaso. Lo De coloco. repente, de repente a la gente le puede fallar el QR. Ahí está el QR. Nosotros podemos contestar también, ¿no es cierto? Claro, si no podían acceder vía el celular, le voy a dejar un enlace en el chat. Claro. En caso de que alguien esté desde el celular, ahí, Exacto. se mete por el link. ¿Es posible que me puedas mostrar de nuevo la imagen, Javier, de las respuestas? Ahí está en vista. Mira, es curioso porque en esta oportunidad tenemos bastantes expresiones que tienen más o menos un mismo peso relativo. En general, cuando una palabra se repite muchas veces, esa letra tiende a crecer más que el resto. Pero ahí tenemos seguridad, bienestar, ayuda, vejez, invalidez, beneficio, jubilación, protección, tranquilidad. Y términos que y se aparece también porte, que se acuñan dentro de lo que es este sistema de pensiones en Chile. Voy a pasar a compartir. Y yo dejo acá. Gracias, Javier. Ok. Y ahí ya podemos, en fondo, plantearnos que, si bien es cierto, nosotros hemos planteado las palabras que se nos vienen con respecto a este sistema de pensiones, tenemos que pensar que así como en la seguridad social también veíamos que había una mesa con distintas patas, aquí tenemos una mesa más pequeña con 3 patas, y que tiene que ver con todo lo que es el pilar contributivo voluntario y el pilar contributivo solidario, el ex pilar solidario. Y en ese sentido, el sistema de pensiones establece nuevamente maneras de cómo responder a las coyunturas y los contextos que se nos presentan en la vida. Recordemos que podemos tener una enfermedad, podemos tener un accidente del trabajo, podemos tener un periodo de cesantía, podemos tener una vejez o algún tipo de accidente que nos genere una invalidez, y eso nos va llevando a que se nos presentan coyunturas que el sistema de pensiones tiene que responder, y responde fundamentalmente para suplir el ingreso que hemos dejado de recibir por ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, en el sistema de pensiones, estos 3 pilares tienen que ver con la forma como se cubren los beneficios. Y en el contributivo obligatorio, fundamentalmente son los afiliados y afiliadas los que contribuyen
con un cargo de su propia remuneración imponible y, como la palabra lo dice, no es voluntario, es absolutamente obligatorio. Este sistema lo administra la AFP y obviamente nos van entregando un tipo de beneficio que en la medida que se nos presente o una invalidez o una vejez o una sobrevivencia en caso de muerte, el sistema otorga el tipo de pensión que también vamos a ver con detalle más adelante. En el contributivo voluntario también es con cargo al trabajador o la trabajadora y es el porcentaje del ingreso que yo determino, de carácter obviamente voluntario, para poder ahorrar, siempre pensando o en aumentar el monto de mi pensión o en una de esas adelantar la edad de pensión. Y el solidario es cuando el fisco participa y contribuye para que efectivamente podamos tener acceso a algunos derechos y beneficios que la Seguridad Social contempla y que el sistema también nos entrega. Entonces, cuando uno se plantea este punto, uno puede obviamente pensar que se han hecho muchos esfuerzos para que este sistema cambie, mejore y se reforme, pero los esfuerzos, lo hemos ido comentando en varias clases, no han tenido el resultado que se espera, independiente de la necesidad y fuerte urgencia que tiene esto para que sea un beneficio que reporta cada una de las familias, las personas, los afiliados y las afiliadas. Entonces sería bueno que nos pudiéramos en esta encuesta en línea responder cuánta confianza o seguridad sienten ustedes al saber si entendemos la diferencia entre el sistema actual de pensiones y el antiguo sistema de reparto. Esta es una pregunta muy rápida, de una respuesta casi automática. ¿Tienen Pero ahí, seguridad? ¿Conocen la diferencia entre un sistema y otro? ahí están respondiendo. ¿Tú proyectas, Javier, el resultado? Sí, lo que le voy a compartir la pantalla, mira, Ya, básicamente. Están votando en poca confianza el que tiene la mayoría marcada. sí. Suele, Poca, suele suceder eso. exacto. Si me muestra en algún minuto de qué porcentaje de participación tenemos. Parece que está compartiendo. Tienes que dejar de compartir tú para que Ah, se tienes vea. razón. Tienes razón, Exacto. tienes razón, tienes razón. Muchas gracias, José. Ahí está. Ya. Yo todavía estoy con las palabras del sistema de pensiones. Ah, sí, sí te quedó la pantalla pegada ahí. Pero básicamente Está dice bien. que de Es- Dame tú los resultados, por favor. 12 de 13 personas han participado, un 92%. Dice que mediana confianza tenemos un 17%, poca confianza un 50%, nada de confianza 17%, y no sé cuáles son las diferencias, es particular la respuesta, un 17%. Mucha Ya, confianza, un 0%. ya. Dejo Mira, de entonces compartir. aquí solamente yo creo que es importante concentrarse en un aspecto que es bien importante. Ahí está, ahí la estoy viendo. Un aspecto que es bien importante del punto de vista de lo que es el sistema actual y el sistema antiguo. Y tiene que ver con la estructura de la población chilena. Si nosotros pensamos que el sistema de reparto, que era el que existía antes, el sistema de capitalización individual, donde las personas que trabajaban, las personas activas, financiaban la pensión de los pasivos, eso se podía explicar y se podía dar porque la masa de personas que trabajaban activamente podían contribuir, porque eran más, para las menos personas que estaban pensionándose en vida pasiva. Por lo tanto, teníamos una pirámide donde la base de personas activas que trabajaban y que contribuían era mayor y podía financiar a las menores personas que estaban en la punta de la pirámide. Hoy día esta situación se ha invertido. Tenemos o somos menos personas las que estamos trabajando en vida activa y cada vez la población se envejece más.
Por lo tanto, alguna vez se llegó a hacer un cálculo, si bien es cierto hoy día cotizamos obligatoriamente un 10%, se había hecho un cálculo cuánto tendríamos que cotizar las personas que trabajamos hoy día para poder financiar la pensión mayor, y estábamos hablando de que podemos llegar a un 30 y tantos por ciento de cotización. Y eso en general, aunque uno piense que podemos ser muy solidarios, no se da, porque tendemos a mirar las cosas de una manera un poquito más individualista. Por lo tanto, si ya el 10% sabemos que es poco y el esfuerzo de la reforma de pensiones nos lleva a un 16%, y hay hartas personas que tienen ahí reticencia de que ese porcentaje va a ser bastante alto con respecto al sueldo, imagínense lo que sería llegar a cotizar a un 30 y tantos por ciento. Por lo tanto, el sistema de reparto no tiene una factibilidad muy alta, ni una robustez, ni una liquidez que permita pensar que se pueda implementar a más largo plazo. Y esto lo podemos ver en esta lámina, donde el sistema de pensiones debe tener una cobertura amplia, tanto para la gente que trabaja, activa, como para aquellos pasivos que ya están en periodo de jubilación. Debe ser suficiente de tal manera que todo lo que se está entregando ahí sea sobre un nivel de pobreza, o sea, sobre un ingreso que nos permita tratar de pensar en una vida más bien digna, o sobre lo que es la línea de la pobreza. Y sostenibilidad tiene que ver con que permanezca en el tiempo. No se trata de que sea una política pública que aplique en una sola ocasión o en una cantidad de años y que no se pueda mantener en el tiempo. Por lo tanto, esto de pagar pensión y pagar beneficio es algo que tiene que darse durante todo el periodo cuando uno pueda producir alguno de estos tipos de contingencia. Y cuando se le produzca una contingencia, el sistema tiene que tener los recursos y tiene que ser sostenible para financiar en cada momento de la persona que tenga algún accidente, alguna enfermedad o muerte, los beneficios que corresponden en cada caso. Entonces, si uno mira la suficiencia, la cobertura y la sostenibilidad, eso permite un núcleo de un sistema mucho más robusto. Y es por eso que en la historia de los sistemas previsionales, aquí se grafica muy claramente cómo pasamos de este sistema de reparto antiguo a un sistema de capitalización individual, después se incorporó todo el tema del pilar solidario, y finalmente hoy día ya se está masificando bastante más este concepto de la pensión garantizada universal. Y eso lleva a que hayamos reemplazado el pilar solidario por este pilar contributivo solidario, perdón, pilar solidario del Estado. Entonces, nuevamente, en esta gráfica tenemos la misma mesa con los tres pilares, las tres patitas: contributivo, voluntario y contributivo solidario o estatal. Y en el marco general, cada uno de estos pilares o cada una de estas patas, siguiendo la relación con una mesa, cubre de manera directa cierto tipo de derecho o beneficio. El pilar contributivo, que es la cotización obligatoria que pagamos tanto personas vinculadas a un contrato como independientes, permite cubrir la pensión de vejez, la de invalidez y la de sobrevivencia. Y el pilar contributivo voluntario es el que se traduce a través de instrumentos de ahorro. Le hace la APB, depósitos convenidos o la famosa cuenta de ahorro voluntario o la llamada cuenta 2. Y lo no contributivo estatal, o lo que se llama el pilar solidario, tiene que ver con el aporte previsional solidario de invalidez y la pensión básica solidaria de invalidez, que sigue existiendo. Pero para que no nos confundamos, y seguramente hemos escuchado, también estaba el aporte previsional solidario de vejez y la pensión básica solidaria de vejez. Esos conceptos se eliminaron y fueron reemplazados por la pensión garantizada universal, PGU. Pueden ser muchas siglas, muchos conceptos, pero acuérdense que esta es una lámina de carácter más académico, más teórico, que nos ayuda a ordenarnos y a situarnos en lo que vamos a ir desmenuzando en detalle. No sé si hay alguna pregunta, José, o en el chat, Paulina, algo. De momento no tenemos consultas, Hernán. Ya, acuérdense que cualquier pregunta, total y absolutamente bienvenida. Entonces, si nos concentramos ahora un poquito más en el pilar contributivo obligatorio,
nos vamos a dar cuenta que aquellas personas que trabajan de manera dependiente, es decir, que tienen un contrato, reciben una remuneración y una retribución por el trabajo, las funciones o el cargo que ejercen, ese ingreso tiene un descuento para la FP, así como tiene un descuento para salud y tiene un descuento para otro tipo de obligaciones previsionales o de seguridad social que se llaman. Y eso se hace sobre la base del ingreso imponible. Entonces, solo a modo general, aquí estamos con una liquidación de sueldo no ficticia, pero sí con algunos nombres borrados, donde claramente vemos que uno tiene ciertos saberes como ingreso y ciertos gastos o descuentos que van determinando al final un sueldo líquido. Y todo lo que es obligación previsional, ya sea la FP, la comisión a la FP, a la salud, al administrador de fondos de cesantía, a la mutual, a la LEISAN, etcétera, sale del total imponible. Por lo tanto, es esa la máxima remuneración que tenemos, sobre la cual se calculan los impuestos y se calculan todas las retenciones que se requiere hacer en este concepto de pilar contributivo obligatorio. Y esa remuneración imponible, en general uno tiene que aprender que lo que no es imponible es la asignación de colación y la asignación de movilización. Esos dos fondos, esas dos asignaciones o esos dos montos nunca han sido imponibles, por lo tanto siempre pues, van en una línea distinta a lo que es el total de haber, el total imponible en una remuneración de una persona que está vinculada a un contrato de trabajo como dependiente. Me interrumpen si hay alguna inquietud. Y si lo miramos del otro punto de vista, todos aquellos que nos dedicamos a una actividad profesional o no profesional, pero obviamente en la vía de la figura de honorario o como independiente, también tenemos un ingreso imponible y también pagamos por eso. Los porcentajes son un poco distintos porque las personas dependientes cotizan un 10% para la FP y yo, por ejemplo, ya hoy día que evito boleta, estoy con un 16%. Y se cree que este porcentaje va a llegar y va a aumentar hasta el año 2027, donde va a tener un porcentaje de descuento aún mayor. Y eso, no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero obviamente es el 80% de todos los honorarios brutos cargados durante el año anterior. Por lo tanto, sacan un promedio de todos esos ingresos del año anterior y se calcula cuál es en el fondo el porcentaje de descuento que voy a tener y cómo eso también redunda en el pago de impuestos a través del servicio de impuestos internos. Entonces, este pilar contributivo obligatorio no nos puede hacer perder el hecho de que es de nuestro cargo, este 10%, y también se destina una parte al seguro de invalidez y sobrevivencia para efectos de cubrir, en caso de tener una invalidez parcial o total, o muerte, no a causa del trabajo, la cobertura de este seguro de invalidez y sobrevivencia llamado SIS. El viernes pasado quería contarles que tuve una reunión con un ex compañero de trabajo de la misma edad mía y que me llamaba por el hecho de que tiene varios problemas y patologías, dentro de las cuales estaban su condición de lumbago y operaciones a la espalda, artrosis de cadera y rodilla y Parkinson. Y bueno, lo fui a visitar, fui a ver en qué lo podía ayudar. Y la verdad es que uno empieza a hacer las preguntas, que es las que yo espero que ustedes se hagan en la medida que van empezando a asumir este rol de orientadores previsionales. Y le preguntaba a él los capitales que tenía acumulados en la FP, me decía que tenía como 30 y tantos millones. Él en general tuvo buenos trabajos, había hecho el retiro de todos los 10%, por lo tanto tenía menos capitales de los que había creado anteriormente, y él quería pensionarse por invalidez porque efectivamente estas patologías del Parkinson lo tenían muy complicado y no le permitía desarrollar varias actividades del diario vivir. Y por lo tanto me decía que obviamente lo acompañara y lo asesorara y le diera las indicaciones del caso.
Lo primero que le pregunté es si estaba trabajando o no. Y me dijo que no. ¿Y hace cuánto tiempo no estás trabajando? Le preguntaba yo. Y ya no llevaba trabajando ya más de 3 años. Por lo tanto, ya no estaba cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia. Significaba que él, aunque tuviera patología no recuperable ni operable, y le diera una invalidez parcial o total, no iba a tener un aporte adicional por el hecho de no estar cubierto por este seguro. Y por lo tanto la reunión para él fue bastante frustrante porque se dio cuenta que hasta ahí llegaba la opción. Ahora, yo le pregunto a ustedes como alumnas y alumnas, ¿se podría haber hecho algo más por esta persona que tenía estos problemas de salud y que eran fácilmente evidenciables por médicos especialistas para que él hubiera obtenido una pensión de invalidez y hubiera estado cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia? ¿Alguien se anima a tirar alguna respuesta? No, sí, tal vez. Profe, taquear de esta clase, oiga. Bueno, yo sé que la pregunta no es fácil, pero lo único que yo opté por poder señalarle es que él tenía que cotizar. Ahora, si uno le dice a una persona que tiene que cotizar para que efectivamente pueda estar cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, la reflexión de vuelta de la persona que está enferma es, pero ¿cómo quieres que trabaje? Si aparte el Parkinson, de lo lumbar y de la artrosis de cadera y rodilla, nadie me va a dar trabajo y no es posible trabajar. Por lo tanto, al no tener esas cotizaciones, no está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Pero él sí tenía la opción de incorporarse a alguna actividad distinta como independiente y empezar a cotizar como independiente. Entonces, él me decía que tenía la posibilidad de incorporarse en un proyecto familiar y que iba a empezar a desarrollar ahí un aporte, iba a empezar a cotizar y creía que podía cotizar 3 o 4 meses y con eso obviamente evaluar la opción de quedar cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia, ya no como dependiente, porque dejó de trabajar hace más de 3 años, sino que como independiente. Y esa es la opción que él estaba empezando a tener. Y curiosamente, y este es solo un ejercicio teórico, él tenía cerca, como yo digo, 36 millones de pesos. Y en el estudio, de acuerdo a sus capitales, a la composición de su familia, a las variables y guarismos propios del sistema de pensiones, si es que obtenía una pensión parcial, le podrían haber llegado como 90 millones de pesos. Y si llegara a obtener o acceder a una invalidez total, le podrían llegar cerca de 130 millones de pesos adicionales a los capitales que él tenía. Entonces, se dan cuenta que frente a una realidad de tener patología y saber que no estás cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia, puede venir la acabada de mundo, porque ahí ya no hay perspectiva de futuro. Pero esta opción de orientar y señalar que en la medida que cotice y tenga cotización y pueda estar cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia, podría tener acceso a un aporte adicional que sumado a sus capitales le va a permitir una pensión futura infinitamente mayor a la que podría obtener solo por vejez. Recordar que él tiene 59 años y que por lo tanto le faltan 6 para los 65. Y mientras más envejezca y mientras más aumenten sus capitales o cambien la expectativa de vida de su familia, obviamente ese aporte adicional o va siendo menor o definitivamente desaparece por el hecho de no tener cotizaciones. Y aquí un tips, una papita. Un independiente para estar cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia, al menos tiene que haber cotizado en el mes anterior al siniestro. ¿Ya? Por lo tanto, me detuve aquí para que entendamos que si bien es cierto, estamos en el capítulo de pilar contributivo obligatorio, una persona que tiene contrato, esté con licencia médica o no, está cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia. Pero una persona que ha dejado de trabajar ya no está cubierta si ha pasado más de un año. Y además, si ha pasado más de un año y no está trabajando tampoco de manera independiente, tampoco tiene cobertura, salvo que vuelva a generar cotización en el sistema previsional. Me imagino que esta explicación y este caso ha despertado varias dudas, José y Paulino, ¿no?
No, de momento, Hernán, no tenemos consultas todavía. Ya. O la explicación es muy buena o el relator es muy malo. Siempre están las dos opciones. Parece que está bien la explicación. Anímense a preguntar. Así que esa es la manera como uno aprende. Exactamente, casos personales, de repente, dudas que uno pueda tener de algún familiar que está pasando por alguna situación, eso todo se puede resolver acá. Sí, y lo digo de nuevo concentrándome en el tema de la invalidez. Es uno de los derechos previsionales que tenemos. Es un tipo de pensión que no necesariamente se conoce tanto y muchas veces creemos que es como una suerte de favor o de acceso que ojalá pudiéramos obtener algún beneficio si es que logramos generar algún tipo de informe médico o algún tipo de situación de salud irrecuperable. Pero se nos olvida que es un tipo de pensión que está reconocido en el sistema de pensiones. Por lo tanto, los trabajadores que tienen invalidez o algún tipo de accidente que le genere invalidez y que no es recuperable ni operable, efectivamente empiezan a tener esta cobertura y les puede traer estos dividendos de importantes aportes adicionales. Hemos hecho clase en varias ciudades con esta misma materia, por lo tanto, uno trata de no repetirse los casos, pero hemos visto varios casos ya donde efectivamente personas han estado cubiertas por el seguro de invalidez y sobrevivencia, se le han dictaminado las pensiones parciales o totales y han tenido estos aportes adicionales que contribuyen las compañías de seguro que han sido licitadas por la AFP para cubrir y completar todos los recursos que falten para cubrir la pensión de él y en caso de que él fallezca de sus beneficiarios legales. Profe, En yo el tenía mismo una consulta. Por favor, Juan Pablo, adelante. Sí, en el caso de que, por ejemplo, una persona que ya está con una pensión por vejez, que ya está jubilado hace más de un año, ¿Ya? y se le detecta una enfermedad así como invalidante, ¿qué opciones tiene? Bueno, él ya está pensionado por vejez, por lo ¿Eh? tanto, al estar pensionado por vejez no puede pensionarse por invalidez. Al revés, una persona que tiene una situación de salud puede pensionarse por invalidez hasta los 65 años, sea hombre o mujer. Entonces, si bien es cierto la respuesta es que no puede, sí creo que es importante responder en un ámbito más completo de que cuando uno está enfrentando un proceso de pensión por vejez, estamos hablando de 60 años las mujeres o 65 los hombres, uno debiera indagar, y ustedes si van a estar haciendo intervención o algún tipo de orientación previsional, debieran indagar el componente de salud. Y si la persona tiene 60 años una mujer o 65 el hombre y se está pensionando por vejez, pero sabemos que trae una historia de situaciones de salud bien complejas, ahí uno tiene que evaluar la opción de la pensión por invalidez, sabiendo que esta solo es hasta los 65 años el derecho. No sé si te Mm, respondo, Juan Pablo. sí, y ahí tenía otra igual, como por ejemplo, en ese caso, como ya está retirando su pensión, el tema de con su AFP no puede como hacer el retiro total de fondos, en ese caso para el costeo de su enfermedad. Si la enfermedad fuera terminal, es ¿Eh? decir, no tiene una expectativa de vida y el médico ha determinado que se está desahuciado y no va a tener una expectativa o una vida más allá de un año, 12 meses, efectivamente él puede hacer un trámite y generar el retiro de los fondos como enfermo terminal, ¿ya? Ya. Y, y eso, pero tiene que estar determinado por su médico tratante, con formulario firmado por él, patrocinado y suscrito por la institución de salud donde se está atendiendo, y de esa manera los fondos que le van a pasar van a ser en una modalidad de renta temporal que se llama, que son pensiones un poco al doble, y si solo dejar reservado fondos para las pensiones de sobrevivencia. Pero la explicación es más técnica, pero lo que quiero redundar es que si tiene una enfermedad terminal y le han determinado está desahuciado, lo podría hacer con el patrocinio del médico tratante y con el respaldo del hospital que lo atiende o la atiende.
Es la única manera de poder retirar fondos. Mm. Otras figuras serían como que le sobrara plata, lo que uno llama los excedentes libre disposición, pero eso uno lo determina en el trámite inicial. Y en general, no creo que alguien que se haya pensionado por el trabajo sin conocer más detalle haya tenido acceso a ese derecho a retirar excedente. Por lo tanto, para responder, Juan Pablo, la verdad es que en este caso podría retirar más plata de los fondos que le quedan, solo si le determinan que tiene una enfermedad terminal. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, esta misma lámina que estamos viendo prácticamente es un lo que tiene que ver con el pilar contributivo obligatorio para las personas que son dependientes y por lo tanto aplica para los independientes y como tal hacen su aporte a cotizaciones, tienen su cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia y en caso de ocurrirles algo, pueden efectivamente hacer valer su derecho y su beneficio y con eso un posible o potencial aporte adicional. Si nos damos cuenta, y no quiero volver necesariamente para atrás en las clases, las AFP cobran distintos tipos de comisiones y sus porcentajes tienen esta variación, de un 0,58 a un 1,45. Por lo tanto, no da lo mismo estar ni desde el punto de vista del servicio, de la postventa, ni de la rentabilidad, ni de las comisiones. Pero también hay que aclarar cuando uno está en este aspecto que ustedes saliendo al mercado laboral o trabajando por primera vez, tienen que afiliarse a una FP y afiliándose a una FP, el sistema los obliga a estar por lo menos los 2 primeros años en la FP adjudicataria, que es la que se licitó de parte del Estado y obviamente tienen que estar ahí al menos 2 años y ahora la que entra a regir justamente a partir del próximo mes es la FP1, que es la FP más nueva, y va a bajar la comisión a un 0,49. Entonces, si nos fijamos, esta FP a partir del 1 de octubre, 0,49, dista bastante de lo que es esta comisión más alta que hoy día tiene la FP Provida. Aquí hay una pregunta un poco que tiene la respuesta directa, pero ¿qué es lo que queremos hacer con esta pregunta? Y como le digo, esto más bien es un efecto pedagógico, es que uno puede pensar que nos cotizan el 10%, pero vemos que nos descuentan más. Y es porque la cotización obligatoria es un 10% más la comisión de la FP. Entonces, como en la jerga popular siempre hablamos del 10%, si a mí me descontaran en la FP Provida, en el caso de estar afiliado a esa FP, mi empleador un 11,45%, no es que esté mal, está bien, porque eso se descompone entre un 10% de cotización obligatoria que va a mi fondo de capitalización individual y el 1,45% que es la comisión de administración que cobra la propia AFP. Preguntas. Yo propongo hacer un pequeño recreo por el hecho que viene en la clase siguiente para cortar un poco el tema, pero tanto a José como a Paulina, ¿hay alguna pregunta, algo que esté en el chat De momento, o alguien que esté no, levantando no la mano? tenemos, no tenemos preguntas de momento, Hernán. Ya, antes de pasar a la clase siguiente, entonces me gustaría abrir derechamente a ver si alguien se anima, como así como Juan Pablo preguntó, alguna pregunta sobre lo que hemos visto de este pilar contributivo obligatorio, tanto en su versión como trabajador dependiente como en la versión de trabajador independiente. Damos 5 minutos de reposo, Sí, sí, de perfecto. descanso. Ya, Ah, sí. retomamos entonces Claro. 5 minutos más. Sí, retomamos a las 19:20. Son las 19:15. Yo tenía una pregunta. Ah, Ah, ya. Sí,
Kevin, por favor, muchas gracias. ¿Qué significa la diferencia de porcentaje por AFP? Porque se supone que el imponible es del 10%. La diferencia, si tú te refieres a esto, Sí. esas son las comisiones que cada FP cobra. Hoy día modelo un 0,58 y la más cara Provida 1,45. Eso es el Entonces costo de eso, administración de los fondos. no es lo que se retira de los salarios. También se retira de los salarios, por eso que en este ejercicio que veíamos acá, si mi empleador me descuenta 11,45, lo que está haciendo es descontándome la cotización obligatoria de mi remuneración imponible, un 10%, y descontándome también el 1,45 en el caso de estar en Provida, que es la comisión que la FP me cobra. Entonces, sin hacerle Vale. publicidad a ninguna FP en particular, porque uno tiene absolutamente independencia de la FP y las compañías de seguro, si uno piensa en términos así prácticos, y yo tengo un determinado sueldo, ese sueldo va a ser mayor para el bolsillo mientras menos comisión me cobre la FP. Entonces, Ujú. si yo estoy en la FP que me cobra una comisión más alta, menos ingreso tengo porque el empleador le va a sacar una mascada más grande a ese fondo para pagarle la comisión mensual que la FP respectiva cobra. ¿Se entiende, Kevin? Sí. Muchas gracias. De nada, entonces tiempo atrás, y con esto vamos a desplazar un poquito el, el- el descanso, tiempo atrás teníamos que en las encuestas que se le hace a la gente de por qué escoge una FP, algunos señalaban que es porque el empleador le dijo que se fuera a esa, que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras nuevas o recién ingresadas al sistema laboral, porque tienen que irse a la AFP adjudicataria. También otras personas toman la decisión por la rentabilidad y piensan que los portafolios, las inversiones y el tipo de negocios que las FP hacen le pueden reportar más retorno, más beneficio, más rentabilidad que otra FP. Otros tienen que ver con la dispersión geográfica. Algunas FP están en todas las regiones y en varias ciudades de una misma región, pero hay FP que solamente están en la capital regional. Por lo tanto, tampoco tengo mucho donde escoger. Y finalmente, también algunas personas toman la decisión porque alguien les recomienda que se vayan a una determinada FP sin mediar ningún criterio muy objetivo. Pero es importante que cada uno piense que si ha superado los 2 primeros años de afiliación obligatoria en la FP adjudicataria, después podría irse a una FP que le dé un buen servicio, que tenga una buena postventa, que ojalá la comisión sea más baja, que haya buena atención a nivel de sucursales físicas y virtuales, y que ojalá la comisión también no sea tan alta para que la mascada que le hagan a mis recursos no sea muy alta. ¿Estamos ahí? Hola, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto, Viviana, adelante. En este caso, Provida es quien cobra mayor comisión, pero eso no significa que el monto de mi jubilación vaya a ser más alta por estar en Provida, a diferencia de estar en la FP Modelo. No, no significa eso, pero sí una proporción de su sueldo se va a la FP, una proporción más alta de su sueldo. Usando el mismo ejemplo, si usted estuviera en modelo, le sacarían menos plata de su sueldo que si está en Ya. Provida, porque la comisión es más alta. Pero el cálculo de la pensión se hace en general sobre el promedio de las cotizaciones de los últimos 120 meses, más lo que es la tasa de interés técnica del periodo, más la expectativa de vida de usted, el grupo familiar, de la rentabilidad de los fondos, del valor de la UEF, por lo tanto son otras variables. La comisión Ah, tiene incidencia en la tajada de la torta que el empleador le tiene que mandar a la FP, que usted debe estar los primeros 2 años o en la que usted quiere estar voluntariamente después de los 2 primeros años. y por ¿Ya? ejemplo,
Y por ejemplo, con el tema de la expectativa de vida, en todas las AFP se calcula según la misma cantidad. Por ejemplo, si dicen que hasta los 100 años, por así decirlo, todas las AFP calculan hasta esa cantidad, hasta esa edad, por igual. Efectivamente, por igual. Y no solamente la expectativa de vida, sino el cálculo de la pensión, todas las AFP lo hacen por igual y lo van a hacer sobre los fondos que usted ha acumulado, la tasa de interés técnica que en ese momento impere, la rentabilidad de sus fondos, el valor cuota de los fondos, dependiendo si está en distintos multifondos, se calculan de manera diferenciada, y finalmente también se considera el valor de la UEF, pero en ese caso no es que una FP, por cobrar una comisión más alta, vaya a hacerle un cálculo distinto. Ok. Bueno, esa era mi consulta. ¿Ya? Muchas gracias. A usted, pues, Viviana. Hacemos entonces ahora un pequeño descanso, Sí, siendo profesor, las usted indica 7:20, nomás. 7:30 volvemos, un poquito antes. Perfecto. Ok. Sí. Perfecto. Gracias. Vale, vale. Bueno, solo de lo que estábamos viendo en el caso anterior, señalarles que lo que Paulina me estaba consultando es que las personas en general tienen esta distinción entre trabajadores dependientes e independientes, pero me pedía que especificara con un poco más de detalle el hecho de que si una persona no está cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, igual puede ser dictaminada como una persona inválida parcial o total, pero al no estar cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, no va a tener un aporte adicional, no va a tener esta plata que le va a llegar de las compañías de seguro, por lo tanto se termina pensionando por invalidez con sus propios capitales. Así que perdona, Paulina, que te haya hecho ahí hablar un minuto, pero te agradezco la pregunta porque es una buena manera de complementar las dudas que tal vez a ustedes no les surgen, pero que son importantes de aclarar también. Entonces, resumo, si una persona tiene de verdad una invalidez y tiene una enfermedad y la comisión médica lo dictamina como tal, puede pensionarse por invalidez antes de la edad de jubilarse y va a obtener una pensión de invalidez, pero con sus propios capitales, no con este aporte adicional que lo tienen las personas tanto contratadas como independientes, que se pueden cotizar, que se pueden, perdón, pensionar con este aporte adicional. Espero que se haya entendido la explicación porque es como que nosotros mismos estamos generando preguntas que tal vez a ustedes no se les vienen por el hecho que están metiéndose en estas materias, pero que nos ayuda a complementar los conocimientos. Así que gracias, Paulina. Eh, entonces ya decíamos que habíamos visto en esta mesa la primera pata de lo que era el pilar contributivo obligatorio, y que sabíamos que eso nos permite en el fondo cotizar de nuestra remuneración un porcentaje que va a la FP de nuestros fondos y otro porcentaje que va a la FP por la comisión que ellos o ellas cobran. Si nos vamos a la segunda patita de la mesa, nos vamos a encontrar con este pilar contributivo voluntario, y que ese pilar contributivo voluntario tiene que ver con el ahorro. Y uno muchas veces se pregunta con respecto al ahorro, ¿cómo enfrentarlo? Una manera que uno tiene siempre es preguntándose qué necesito o qué quiero. Si yo quiero hacer un gasto y quiero esa cosa, claro, lo puedo hacer y puedo desperdiciar una oportunidad de ahorro, pero también lo puedo necesitar, no solamente querer. Entonces uno se va enfrentando en la vida permanentemente frente a situaciones, o ya sea de emergencia, o de gastos suntuarios, o exquisiteces que uno se quiere dar, pero que en definitiva, no necesariamente cuando somos jóvenes nos planteamos la perspectiva del tiempo. Por lo tanto, sería muy importante que uno pudiera sacrificar consumo presente, gastos de hoy día, para tener beneficios futuros. Y eso tiene que ver con la cultura del ahorro, tiene que ver con la motivación. Ahora,
también con los años de experiencia que uno tiene, uno se pregunta, ¿uno está en condiciones, con el nivel de ingreso que tenga, poder generar algún tipo de ahorro? No necesariamente, porque las necesidades son múltiples y uno tiene que cubrirlas con ingresos que son más bien limitados. Pero parece que siempre uno pudiera estar haciendo algún tipo de ahorro, y léase una frase que yo he generado muchas veces en las clases: todo lo que yo constituya de ahorro, de cotización durante los primeros 10 años, conforman más del 40% de la pensión futura. Por lo tanto, entre comillas, de una manera muy liviana, uno podría decir es un buen negocio ahorrar en edad temprana, cuando estoy ingresando al mundo del trabajo, porque lo que yo cotice o ahorro durante los primeros 10 años conforman más del 40% de la pensión futura. Así que aquí nos vamos a meter en esta lógica de mirar el ahorro como alguna necesidad que tengamos para que efectivamente esto nos permita aumentar nuestros fondos, y en algunos casos ese ahorro, no lo tomen tan literalmente, pero esos ahorros pueden llevar claramente a que el monto de la pensión sea mayor, porque así la pensión autofinanciada ya no es solamente con el 10% de mi cotización obligatoria, sino que tiene que ver también con el aporte que haga. También puede llevar a que en algunos casos ese ahorro se da poco, pero también me pueda permitir pensionarme antes de tiempo, lo que se llama la pensión anticipada, o en aquellas personas que ya tienen mucha capacidad de ahorro a través de los APB o los depósitos convenidos, se termina generando como un capital sobrante. Y ese capital sobrante, que se llama excedente libre de disposición, permite que yo lo pueda retirar exento pero no libre de impuestos, y tiene bastante franquicia y beneficio tributario. Entonces, aquí tenemos un poco desde la explicación que estoy dando los distintos sistemas que permiten en el ámbito del sistema previsional chileno generar estos ahorros. Uno de ellos es el aporte previsional voluntario, el famoso APB. El otro es el APB-C, que es un ahorro previsional voluntario colectivo. Es cuando la empresa llega a un acuerdo con los trabajadores y con una institución y le hace un aporte al trabajador, y el trabajador al mismo tiempo también hace un aporte. Por lo tanto, ahí se genera un incentivo. Algunas empresas le han llamado a este programa el 1+1, o muchas veces las empresas, por retener trabajadores o por estimular y favorecer el desarrollo y el rendimiento de los mismos, genera estos incentivos a través de un instrumento del ahorro, donde ese recurso es del trabajador, en la medida que salga por ciertas cláusulas del Código del Trabajo. Y también está la cuenta de ahorro voluntario, que es la famosa cuenta 2 que nosotros aportamos en la FP, y los depósitos convenidos, que es un instrumento especial de ahorro que se dan a aquellas personas que en general tienen rentas altas, o tienen cumplimiento de meta, o tienen pagos de bono, o hay ingresos variables que permiten decidir destinar esta plata hacia las cuentas previsionales propias. Este primer componente de la PB, uno lo puede mirar desde dos perspectivas. Si yo hago una PB, es que destino de mis ingresos una parte a este ahorro previsional voluntario. Y lo puedo hacer en una cantidad permanente y fija, lo puedo hacer en una cantidad variable en el tiempo, lo puedo hacer un mes y otro mes no. Le puedo pedir al empleador que me descuente de mi sueldo una parte para ese ahorro, o lo puedo hacer yo directamente en la FP o en la institución autorizada. Y la verdad es que lo que yo deposito ahí va ayudando a que la persona vaya, como digo, aumentando esta torta, aumentando este pozo, y de esa manera el chanchito también va creciendo. Los APB uno los puede tomar en la FP o en otra institución autorizada, banco, administradora de fondos, seguros de vida, etcétera, de tal manera que estas instituciones, que están reguladas por la Comisión de Mercado Financiero, entregan los beneficios tributarios. Y aquí uno a veces se puede perder en cuánto aportar o qué tipo de APB realizar, pero a veces es bastante fácil cuando uno se concentra en que hay dos regímenes, dos tipos de APB: el APB tipo A y el APB tipo B. El APB tipo A
es el que yo hago o el que debieran hacer personas que en general no tributan, por lo tanto que están exentas del pago de impuestos. Estamos hablando de personas bajo 770.000 pesos más o menos, y que en ese sentido lo que hacen es que cada 100 pesos de ahorro el Estado le bonifica 15 pesos, o le bonifica un 15% de lo ahorrado en el año. Esto tiene un tope de 6 unidades tributarias mensuales al año, pero es un beneficio que de verdad que tiene un sentido, porque en algunos casos, cuando uno tiene una capacidad de ahorro más menguada, ese ahorro tiene una rentabilidad que difícilmente se obtiene en otros instrumentos financieros. Así que por ese lado, aquellas personas que pueden ahorrar cantidades pequeñas de manera discontinua o de su remuneración, determinarlo con el empleador, pueden determinar que sea el APB régimen A, para que aplique al momento que se están pensionando la bonificación del Estado. Ahora, si esa plata la retiraran o no la destinaran a pensión, obviamente pierden la bonificación del Estado, porque el Estado la va a dar solamente en el caso que la persona se pensione con ese ahorro previsional voluntario que realizó. En cambio, aquellas personas que tributan, que son contribuyentes y que tienen ingresos mayores y que están en las tablas de global complementario y por lo tanto pagan impuestos, tienen estos depósitos que lo hacen directo o de distintas maneras y se les rebaja, se les disminuye su base tributable o imponible el monto que están generando al ahorro. Por lo tanto, ahí uno puede hacer una distinción más fácil si es que yo estoy con ingresos más bajos, si es que lo hago en el régimen A o en el régimen B. Ya, ahí Paulina me hace otra observación por escrito, por interno, y me señala también un tema con respecto al APB. El APB, yo no estoy obligado a destinarlo a pensión, pero si lo destino a pensión, obviamente tiene aparejado este beneficio tributario, ya sea porque el Estado me dio una bonificación o porque en su oportunidad me disminuyeron la base imponible. Pero si yo decido no destinarlo a pensión y lo quisiera retirar, al querer retirarlo, el sistema inmediatamente me va a retener un 15% de ese APB para lo que es la retención del pago de impuestos al año tributario que corresponda. Por lo tanto, no es que yo pueda hacer un APB y después retirarlo y obtener ese retiro de plata más toda la rentabilidad. En general, eso va a terminar pagando un impuesto, especialmente del régimen B. Por lo tanto, no es un instrumento de ahorro que uno utilice para descontar la base imponible o tributable y después además retirarlo con todos los beneficios que eso conlleva. Si uno lo quiere retirar después, el Estado, que es bastante claro en el manejo de sus cuentas, va a retener ese 15% como una manera de provisionar el impuesto que va a tener que pagar o devolver. ¿Ya? Gracias, Paulina, por la pregunta o por la observación. Y el APBC es lo que ofrecen las empresas como un mecanismo de aportar más allá de lo obligatorio, el 10%, y eso también tiene beneficios tributarios, tanto para la persona que hace el aporte como para la empresa que efectivamente genera este ahorro. Pregunta José sobre la APB. De momento no me han llegado preguntas. Si alguien tiene alguna, siéntase libre de compartirla y ahí la podemos eh, contestar. Ya. Paulina, ¿algo por el chat? Ya, gracias. La cuenta 2 es una cuenta que es bastante más conocida por la gente porque es donde yo destino las proporciones de ahorro que estime conveniente, de manera irregular, de manera constante, todos los meses, algunos meses, a veces por más plata, otras veces por menos plata. Le digo al empleador, la pongo yo, alguien me deposita, o sea, existen muchos mecanismos. Y es una cuenta que tiene bastante buena liquidez, en el sentido que yo puedo retirarla hasta 24 veces al año y además está sujeta al multifondo que yo escoja, por lo tanto está sujeta a un valor cuota y a una determinada rentabilidad, por lo tanto es un instrumento también bien interesante. El complementar ahorro en la cuenta 2 tampoco me obliga a destinar que esos ahorros vayan a pensión. Yo los puedo retirar en cualquier minuto o los destino también al monto de pensión. Por lo tanto, la decisión es de uno
que la toma al momento que está iniciando el trámite para ver si esa plata la deja en la AFP o la retira, o muchas veces la persona es como una cuenta de ahorro que la va manteniendo para distintos gastos que se le van produciendo en su vida activa. Uno se podría pensionar y la cuenta 2 podría seguir existiendo en la AFP. Por lo tanto, es independiente de lo que uno efectivamente haga en materia de un minuto. Ya, en materia de ahorro y de retiro de esto. Gracias, Javier, por la información. A veces tenemos comunicación interna en el equipo, por eso que hacemos pequeñas interrupciones, pero es justamente para dar un mejor servicio y entregar mejores condiciones en la clase. Yo les hablaba de que pasamos del el capítulo de los APB, pasamos de la PBC, que es el colectivo a través de empresas, pasamos por la cuenta 2, que es la cuenta de ahorro voluntario, y entramos en este capítulo, los depósitos convenidos. Entonces, cuando yo trabajo, y esto se da en el mundo de las mineras, en el mundo de las empresas, que tienen algunos niveles de productividad y entrega de bono, esas platas yo le puedo decir a mi empleador que las deposite en determinada institución autorizada por la Comisión del Mercado Financiero para que vayan a pensión. Esas yo no las puedo retirar, obligatoriamente van a pensión, pero no pagan impuestos. Entonces tienen esa opción de que eso que yo destino, el empleador no tiene que hacer una retención ni hay que pagar impuesto por ello, porque justamente la estoy incorporando para acrecentar mi monto de pensión futuro o en algunos casos poder anticipar el monto de la pensión. Por lo tanto, es un instrumento interesante, pero es plata que se inmoviliza, que no la puedo retirar, salvo que tenga una posibilidad de hacerlo por el retiro de excedente libre disposición, pero obviamente eso puede terminar llevándome también en algunos casos, por ser una cuenta que técnicamente sale muy rápido en el trámite de pensión, a tener que pagar el impuesto de la tabla que me corresponda en su oportunidad de acuerdo a mi ingreso. Por lo tanto, es un instrumento que busca que esas platas no paguen impuestos y vayan a aumentar el fondo global para un mejor monto de pensión futuro. Pregunta de estos 4 instrumentos que hemos visto del pilar contributivo, perdón, pilar voluntario. ¿Algo en el chat? ¿Alguna pregunta? Manito levantada. De momento no me ha llegado nada, Hernán, por mi parte. Ok. Entonces, nos concentramos en esta tercera patita a la mesa, cuando decíamos que el sistema previsional chileno tiene una pata de aporte contributivo obligatorio, tiene una parte de aporte contributivo voluntario y tiene esta parte de lo contributivo estatal, lo solidario, el pilar solidario, ha tenido distintos nombres, pero tiene que ver más con la respuesta que el Estado da a este tipo de situaciones. Y también explicaba al principio, esto era antes la pensión básica solidaria de vejez y la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de vejez y el aporte previsional solidario de invalidez. Solo quedó la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez, porque todo lo que era el aporte previsional de vejez se fue a lo que hoy día es la PGU, ¿ya? Para que no nos confundamos. Y en ese sentido, los aportes previsionales fueron aumentando las coberturas y fueron mejorando los beneficios para obviamente la gente pudiera tener una mayor perspectiva de apoyo del Estado con respecto a estos derechos que están en este ámbito de lo solidario. Y es por eso que aquí se hace más patente el tema de la pensión garantizada universal, la PGU. La PGU es una pensión que pueden recibir aquellas personas que al menos cumplan con un criterio de vulnerabilidad, es decir, sean del 90% más vulnerable de la población chilena o no sean parte del 10% más rico de la población chilena.
respondan a un criterio de residencia, es decir, hayan vivido al menos 20 años en Chile, desde los 20 años en adelante, y al menos 4 años de los últimos 5 años antes de solicitar la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal tiene, por este tema que hablamos de la robustez del sistema, tiene un financiamiento del Estado. Y dentro de todo está garantizado de que así sea. Pero el Estado no la entrega de manera directa ni voluntaria. El Estado solo la entrega a partir de la solicitud que el pensionado o la pensionada haga y por lo tanto va a tener el pago desde el momento en que la solicitud se ingresó. No tiene un efecto retroactivo. Por lo tanto, en la medida en que uno se va demorando, este pago obviamente se puede ir perdiendo una cantidad de este beneficio. Y el tercer criterio es un criterio de edad. Veíamos que había un criterio de vulnerabilidad, un criterio de residencia y un criterio etario o de edad. Es decir, las personas tienen que tener 65 años. Y eso aplica tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, aquí de nuevo hay un tema ahí como de discriminación entre la relación entre hombres y mujeres, donde lamentablemente las mujeres tienen mucho desventaja en el sistema previsional y además se le agrega algo injustamente marcado, que si ya en todo lo otro llevan bastantes pérdidas, por lo menos al llegar a los 60 años uno esperaría que se les pudiera aplicar la pensión garantizada universal, porque mayoritariamente han trabajado menos, han tenido que cuidar a su familia, algún hijo inválido, algún miembro de la familia enferma o a los padres mayores, han tenido menos cotizaciones, han tenido más lagunas previsionales, han aportado menos recursos, menos cotizaciones y por lo mismo la pensión tiende a ser más baja. Por lo tanto, uno esperaría que al cumplir los 60 años se le pudiera activar a partir de la solicitud la pensión garantizada universal. Pero no es así y se le dice, señorita, usted divorciada o viuda, usted tiene que esperar hasta los 65 años igual. ¿Ya? Pasé rápidamente por la pensión garantizada universal. No quiero perderme, voy a adelantarme un poco porque me metí un poco más en el tema, pero creo que es mejor seguir el vuelito para que no nos perdamos. Entonces, esta pensión garantizada universal se creó con un nombre original que debiera ser universal. Esto debería ser para todas las mujeres, independiente, para todas las mujeres, para todos los hombres, independiente de estas condiciones o de estos requisitos. Pero se marcó, como yo digo ahí, para el cumplimiento de estos requisitos. No se le va a entregar a alguien que no haya cumplido los 65 años. No puede integrar el 10% más rico de las personas de mayores ingresos. La residencia, como yo les decía, no puede ser inferior a 20 años continuo o discontinuo, contado desde los 20 años. Y tampoco puede ser que haya una residencia en Chile de 4 años o de menos de 4 años de los últimos 5 en que solicite la PGU. Y la PGU se obtiene en su monto completo, en los 206.000 y fracción, como dice ahí, siempre y cuando los ingresos y las pensiones que yo tenga sean de ese monto hacia abajo. Si son de ese monto hacia arriba y no superan el 1.114.000, yo tengo una PGU proporcional. Por lo tanto, el 100% de la PGU la voy a tener a pensiones que estén bajo de los 702.000 pesos y la voy a ir teniendo proporcionalmente de acuerdo a los ingresos que vaya teniendo entre 702 y 1.114.000. Si ya tengo pensión base mayor a 1.114.000, dejo de recibir la PGU, por lo tanto pierdo ese beneficio porque obviamente estoy en una condición de mayor comodidad o de no tanta vulnerabilidad. Esta PGU no la obtienen las personas pensionadas de DIPRECA o CAPREDENA, ¿ya? Para quedar claro. Y por lo tanto, creo que es importante que si ustedes en las familias tienen personas que efectivamente cumplan estos requisitos y no hayan pedido la PGU, lo puedan hacer. Porque, insisto, si bien es cierto, tienen el derecho, si cumplen estos requisitos, el Estado no se les va a dar o no se las va a dar si es que efectivamente no la solicitan. ¿Alguna duda con respecto a la PGU?
¿Algo en el chat o algo, alguna consulta De momento directa? no ha llegado nada, Hernán. De momento estamos Ya. sin consultas. Voy a hacerle una pregunta al curso, espero 3 respuestas para poder continuar. La PGU la reciben las personas que han cumplido 65 años, ¿solo si están pensionadas? Lo pregunto de otra manera. ¿Solo reciben la pensión garantizada universal las personas que cumplan los 65 años y que estén pensionadas? 3 respuestas. Es súper simple. Pueden decir sí o no, o se pueden explayar un poquito más. Si tengo 3 respuestas, yo doy la respuesta definitiva. Si no, se van a quedar metidos o metidas. Vamos. Antonieta Miranda nos responde por el chat, profesor, la edad es a los 65. Mireya Hernández nos dice sí, pero además deben solicitarla. Ya, pero le voy a devolver la pregunta. ¿Pero tiene que estar pensionada esa persona? Supongamos, cumplió los 65 años y la quiere solicitar. ¿Tiene que estar además pensionada o pensionado? Claro, por lo que entiendo aquí en el chat, se refiere a que sí, tiene que estar. Ahí sí me lo... Ah, ahí dice que no. Ahí Priscila dice Ya, que no es necesario. ya, Han llegado varias respuestas por el chat. ya. No es necesario, por ahí dicen que no es una condición estar pensionado, no es necesario estar pensionado, efectivamente. Ese es el tema. Ese es el tema. Y yo creo que a veces, quiero decirle que con esto de forzar la respuesta, espero que a alguien le vaya quedado clara la realidad de la PGU. Porque si alguien no se anima a preguntar, pero solo se queda pensando que la PGU es para aquellas personas que cumplen la edad, que tengan la residencia y que tengan la edad, puede haber una tremenda confusión y se puede perder un beneficio, en este caso del pilar contributivo estatal. Por lo tanto, al haber hecho la pregunta y saber que es al cumplimiento de la edad, ya sea que esté trabajando o que esté pensionado, la va a recibir igual. Por lo tanto, no tiene que ver necesariamente con que la persona tenga que estar pensionada. ¿Ya? Y eso es bueno que si alguien, a partir de este ejercicio de pregunta, lo aprendió, uno se da por pagado. Volvamos un poquito atrás. Entonces decíamos que este pilar no contributivo estatal, el ex pilar solidario, que es lo que la gente retiene y recuerda, sigue vigente para lo que es la pensión básica solidaria e invalidez, que lo pueden recibir hombres y mujeres entre 18 y 65 años, no teniendo derecho a pensión, estando declarado inválido por la comisión médica y teniendo en este caso una residencia de 5 años continuo o discontinuo de los últimos 6 años inmediatamente anteriores a presentar esta solicitud de pensión básica solidaria e invalidez. Y en este caso subió el requisito, por lo tanto antes era para el 60%, ahora es pertenecer al 80% de la población más vulnerable del registro social de hogares. Por lo tanto, una persona que tenía un ingreso y que estaba declarado inválido y que era del 60% más vulnerable, hoy día puede ser incluso más alto el porcentaje, cubre una mayor cantidad de población para que puedan obtener este beneficio. Y para tener el aporte previsional solidario, nuevamente estamos en los mismos requisitos de edad, no tener derecho a una pensión inferior a la PGU, o sea, tener derecho, perdón, a una pensión inferior a la PGU, tener la declaración de invalidez igual de la comisión médica, ya lo dije, no poder estar en DIPRECA ni CAPREDENA, tener la residencia los 5 años de los últimos 6 y pertenecer obviamente al 80% de la población más vulnerable. Por lo tanto, las personas que tienen menos recursos, que han cotizado menos, que tienen una pensión autofinanciada más baja y que al mismo tiempo son declarados inválidos, pueden obtener también esta ayuda del pilar no contributivo estatal en la medida que obviamente cumpla con estos requisitos.
Y esa es la parte que quedó del pilar solidario. Y después pasamos de la pensión básica solidaria de vejez a todo lo que era la PGU, que ya la expliqué con bastante detalle. Ahora sí que necesito generar alguna participación, pero tengo un problema, Javier, porque las preguntas que vienen están con la respuesta. ¿Hay alguna posibilidad, o José, que alguien vaya subiendo las preguntas de todas estas abuelitas que van a aparecer, pero no con la respuesta? Podríamos hacerlo, le aviso, porque podría tener con un documento, ya, Claro, porque lo que pasa es que lo que quiero es ver si efectivamente logramos generar el aprendizaje con la PGU, pero las láminas que van a estar disponibles para todos, y eso exacto, no es que estemos escondiendo información, van a desincentivar un poco la participación, porque exacto. la respuesta está ahí mismo. Entonces, como este material queda en la plataforma de educación continua, la idea es que después, cuando quieran entender o profundizar un poco más los conceptos, lo van a tener. Pero si ahora queremos jugar a la participación, no nos va a resultar. Entonces, podríamos hacer dos cosas. O alguien borra rápidamente todas las láminas que vienen anteriormente la respuesta y subimos esa y yo me quedo con una presentación con las respuestas a la mano. Perfecto, ya, ¿Ya? se la enviamos, se la enviamos rápidamente. Ya. Entonces, bueno, ya que estamos en esta, volvamos a preguntarnos, ya que estamos preparando lo que viene, si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta. Profesor, Díganme. buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta con respecto a la PGU. Una persona que tiene 61 años, mujer, eh, Ya, tenía muy poquitos fondos en su cuenta individual y sacó la mayoría en el tema de los retiros del 10% y ahora tiene menos de 1 millón de pesos de ahorro. ya, No se ha querido jubilar por el tema de la AFP porque ella piensa que es muy poco lo que va a obtener y ya, tampoco ha hecho el trámite del bono por hijo. ya, Entonces, está esperando a cumplir los 65. Entonces, mi duda es, ¿ella puede hacer el trámite y le den el monto completo? ¿Cómo funciona el tema de la AFP o tiene que igual calcularle por los años? En el fondo, piensa que va a sacar una gota de jubilación en estos años. O sea, ella tiene 61 años cumplidos. No sé si me puede sí, ayudar ahí sí. cómo funciona. ¿Ella, Y el ella tema del bono por trabaja? hijo y también, perdón. ¿Ella trabaja? Sí, está ¿Trabaja imponiendo en ella o este no? momento. Sí, Está cotizando. está cotizando, sí, al día. Ya. Pero tuvo 1.000 lagunas dentro de su edad laboral. ¿Mil lagunas o una manera de decirlo? Es una forma de decir, profesor. Ah, ya, me tenía re preocupado porque si no tendría muchos años. Ya. Estuvo cotizando los últimos, no sé, 8 años antes de cumplir los 60, quizás menos, y con muchas lagunas entre medio. Las primeras cotizaciones las hizo ya después de los 50 años. Antes de su Ya. vida laboral no había tenido cotizaciones. A eso me refiero. Ok. Ya. No tengo su nombre. ¿Usted Antonieta. cómo se llama? ¿Perdón? Antonieta. Antonieta. Ah, Antonieta. Antonieta, mire, le voy a responder a usted y obviamente a las otras alumnas y alumnos en una respuesta un poquito más amplia para entender cómo esto se puede explicar. Si ella es mujer y tiene 61 años, tiene el derecho, pero no la obligación de pensionarse, porque el derecho se activa a los 60 años, pero no está obligada a pensionarse. Eso es lo primero. Lo segundo, ella tuvo el derecho al retiro de los 10%, y pues como usted lo explicó, los retiró. Al retirarlo,
se quedó con un saldo bastante bajo y por lo que usted decía, menor a 1 millón de pesos. Entonces ella no quiere jubilarse porque los fondos son muy bajos, ya. Y por lo tanto, ya, ahí la Paulina algo contesta, ya. Y como tiene fondos muy bajos, no quiere jubilarse y quiere seguir cotizando. Entonces, Paulina dice que ustedes saben que no puede hablar, por eso voy a leer yo. Y la ley le permite ajustar esa pensión que sería muy pequeñita y la puede retirar en la pensión de 3 UF. Por lo tanto, asumamos que es 1 millón. Al tener 61 años se puede pensionar a través de la AFP, pero efectivamente la expresión que usted ocupó es que la pensión sería un goteo, pero no sería un goteo porque ella podría, con esos fondos, pensionarse por vejez, por el que tiene más de 61 años, y ajustar la pensión a las 3 UF, que estamos hablando de cerca de 100.000 pesos. Por lo tanto, si hacemos una cosa media matemática, y era 1 millón, y la pensión de 3 UF son como 100.000, uno podría decir que da como para 10 meses. Entonces ese millón, ella lo podría sacar en un pago proporcional aproximado de 10 meses, cercano a los 100.000. Y tendría que esperar los 4 años para cumplir los 65 y ahí cobrar el bono por hijo nacido vivo y postular a la PGU. Pero además, el seguir cotizando podría no tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque no conozco el nivel de sueldo de ella, pero cualquiera sea esa cotización no mueve la aguja, no va a determinar una pensión más alta. Por lo tanto, yo le diría que no tiene mucho sentido que siga cotizando, salvo que estemos frente a alguna situación de salud compleja, alguna patología o algo que lleve a que efectivamente esa cotización tiene sentido, porque también estaría a puertas de una posible pensión de invalidez. Entonces, si uno siente que la realidad de ella, como usted la describió, por la edad tiene que esperar el bono por hijo nacido y por la edad tiene que esperar la PGU, y si está cotizando porque está trabajando de manera dependiente o independiente, no valdría mucho la pena que siga cotizando, pero sí se podría pensionar y esa pensión la podría ajustar a 3 UF. Mi pregunta, Antonieta, usted está viendo las respuestas también por el chat, ¿o no? Sí, profesor, lo estaba leyendo. Ya. Ah, ya, porque está tendiendo a leérselas, pero si la está viendo, ahí se va complementando también la respuesta. Entonces, sí me interesa devolverle la pregunta. ¿Ella tiene alguna situación de salud compleja? No, afortunadamente no. Ya. Y lo otro que le plantea ahí, Paulina, de que si no tiene trabajo, pese a que está trabajando, por lo que usted dice que está cotizando, y se podría pensionar, puede ajustar la pensión y también esa pensión le da el derecho a la salud, que me imagino que ella debe ser FONASA, ¿no? Sí, es FONASA. Ya. Entonces, ahí hay una situación, gracias Paulina, ahí hay una situación donde ella tiene que evaluar. Le voy a dar también una explicación, un tips. Cuando una persona está cerca o ya con el cumplimiento de la edad y quisiera aumentar su pensión, si quisiera aumentar la pensión en cerca de una UF, estamos hablando de 36.000 y fracción, tendría que inyectar 6 o 7 millones de pesos al sistema y a los fondos. Por lo tanto, que ella piense, y con esto, Antonieta, usted se lo tiene que decir con harto cariño y cuidado, que ella piense que cotizando va a aumentar los fondos y va a poder subir la pensión, no va a ocurrir. Por lo tanto, al estar cotizando, los ingresos que ella recibe son menores, porque si ella dejara de cotizar, recibiría un sueldo más alto. Y como tiene la edad, ella podría eximirse de cotizar, haciendo un trámite directamente en la FP. Entonces, me interesa saber si entendió la respuesta, que es bien completa, y obviamente en estos casos uno siempre está evaluando dar respuestas con antecedentes generales, porque hay más alumnos y alumnas, pero en un caso particular que uno obviamente evalúa para ver lo que más le convenga a ella. Entonces, ¿logró Sí, entender un poco profesor. el sentido de la respuesta?
Sí, sí, sí se entiende la respuesta, profesor. Gracias. ¿Y qué conclusión, Sí. qué conclusión saca usted como para decirle a ella? Yo entiendo que a la edad de ella, el tema de que está cotizando y ella cotiza por un sueldo part-time, o sea que es bien bajito igual. Sí, eh, Podría sacar su remuneración completa y se estaría eximida del pago de cotización. ya. Y eso lo Claro, tiene que ella ir a como hacer a la AFP. a la FP, Solicitar dejar de sí. cotizar, le va a dar la AFP un certificado, lo presenta a su empleador y con eso deja de cotizar. ¿Ya? Puede, puede Y mantener su el trabajo sueldo que es igual. bajito, claro, y el sueldo que es bajito va a subir un poquito. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí entiendo. Ya. Y el bono y la PGU tiene que esperar hasta los 65 años. También, esa era mi duda más grande, porque yo le conversaba a ella y teníamos la duda si ese bono por hijo ella lo podía tramitar a los 60 o a los 65, pero ahora me queda claro que debe esperar hasta cumplir sus 65 años. Ya. ¿Cuántos hijos tiene ella? Dos. Dos. Ya. Ahora aclárele, es cierto que usted no me está preguntando eso, pero aclárele que ese bono por hijo nacido vivo no es plata para el bolsillo, ¿ya? Es Eso plata que va a entiendo, que entrar, su fondo. claro, va a entrar a los fondos previsionales y va a salir como pensión, ¿ya? Perfecto. Ok, muchas gracias por su pregunta, Antonieta. Gracias a usted. De nada. ¿Algo más al respecto? Javier, ¿tenemos alguna alternativa o no? ¿Nos tiramos nomás así? Hernán, por el WhatsApp te había mandado la presentación sin las respuestas marcadas. Excelente, excelente. Espero no embarrarla, y yo siento que ya lo estoy haciendo. Eh, no estoy compartiendo, ¿no es cierto? No. Estás compartiendo, ¿no? Tranquilo. ¿Estoy compartiendo? No estás compartiendo. No estoy compartiendo. ¿O sí? No, 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 ya, no lo ya, estás haciendo. perdón. Ya, tú dices que la mandaste. Sí. Ah, perfecto, ya aquí está. Ahí la parte de la abuelita le saqué la respuesta para que la pueda Ya, presentar así. eh, déjame. Un minuto, estimado alumno y alumnas, porque queremos hacer esto más, poco más entretenido. Ahí estamos, a ver. Ya, déjame ver si podemos, si estoy abriendo. A ver. ¡Uh! Ahí está, la otra. Qué chunta. ¿Le pusiste el mismo nombre, José? Es el mismo nombre, claro. Eh, a ver, espero que sea excelente. Ya, muchas gracias. Ya, ahora vamos a hacer algo. Estoy compartiéndola ahí, ¿no es cierto? ¿Todos la ven? Ahí está compartiendo, sí. Sí, Ya. está compartiendo. Vamos a hacer distintas preguntas a la PGU y obviamente algún alumno o alumna tiene que matricularse con su respuesta, ¿ya? Esto es un ping-pong. Pregunta y respuesta y ahí vamos a ir comprendiendo qué es lo que pasa. Primera pregunta. Suponga que su abuelita le pide ayuda y quiere saber si puede cobrar el beneficio vinculado a la ley sobre la PGU. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple los requisitos de residencia. Ella tiene 62 años. Pregunta número 1. ¿Su abuelita recibe algún beneficio de la PGU? Alguien tiene que responder o si no, no va a resultar esto. Puede ser en voz, vayan participando Claro. con sonido. A viva voz o por el chat. Aquí alguien dice que no. Antonieta Miranda dice que no. Ya. No lo responde. Podemos decir que no, ¿por qué? Porque tiene 62 años. Claro. Ya.
y por lo tanto recibe la PGU completa o incompleta, no la recibe. ¿Ya? Ahora lo sé. No la recibe. Mire, igual dice que no. Ya, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple los requisitos de residencia. Y ella tiene 67 años y una pensión base de 455.000 pesos. Pregunta número 1. ¿Recibe su abuelita algún beneficio de la PGU? José, tú tienes que motivar ahí a que alguien nos Ahí responda. dicen que sí. Sí, ahí Ya. dicen que sí. Por eso. ¿Por qué? Porque tiene más de 65 años y tiene una pensión menor a la pensión garantizada universal de los 706. ¿Recibe la PGU completa o una parte? Completa. Muy bien. Completa. Ya, muy bien. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, pero ha vivido con su tío en Colombia durante los últimos 8 años. Llega a Chile y se entera que existe la PGU. Ella tiene 83 años y no tiene pensión. ¿Recibe esta abuelita algún beneficio de la PGU? Sí, no, dicen, no puede. Ya. ¿Alguien quiere explicar por qué no o por qué no puede? Tiene la edad. ¿Mm? Dicen que debe solicitarla. Ya. Y que haya estado con su tío en Colombia, Ahí lo dijeron. Tiene que tener residencia de 10 años. tiene que tener una residencia en Chile En Chile, ¿verdad? de al menos 20 años, desde los 30. 20 años de edad, y al menos 4 años de los últimos 5 años que la solicite. Si llega a Chile y la solicita, estuvo los últimos 8 años fuera del país, por lo tanto no tiene derecho, ¿ya? Por lo tanto no Y lo que recibe era lo- pensión, no, PGU, ni completa ni incompleta. Profesor, me tendré que retirar antes de la clase. Kevin, pucha, lo lamento, pero ni un problema. Vaya nomás con toda calma. Pregunta número 4. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple los requisitos de residencia. Ella tiene 71 años y una pensión base de 1.356.000. ¿Su abuelita recibe un beneficio de la PGU? ¿Y cuánto recibe? Don Javier, no dé la respuesta. no se lo sabe. Está mirando la diapositiva, la que está marcada. Dicen que no, por el chat. No, por el monto de la pensión. Claro, pues tiene la edad, cumple residencia y no integra el 10% más rico. Cumple todo, pero la pensión base es más alta que la pensión superior, que es 1.114.000. ¿Ya? Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 69 años y una pensión base de 999. Su abuelita, su, su abuelita, ¿tiene el beneficio de la PGU? ¿Qué dice la gente? Sí, dicen, ¿verdad? Sí, no porque recibe sobre 700. Sí, están divididos, pero mayoritariamente que Ahora sí. dice, ahora Yamna dice que sí. ¿Por qué sí? Yamna, expláyese. La vamos a esperar, Yamna, que diga algo más. A ver. ¿Tiene 69 años? Más que 65. ¿No integra el 10% de la población?
criterio de vulnerabilidad cumplido. Y ha residido en Chile más de 20 años y ha residido más de los 4 de los últimos 5. Y dicen que sí. ¿Por qué sí? ¿Quién más quiere contestarnos? ¿O por qué no? Sí Viviana había recibe. comentado que... Ah, dale. Perdón, José, dale. Que no. Viviana había comentado que no porque por el tema de la plata, digamos, que recibe sobre 700.000 pesos. Ya, pero que mientras reciba más de 702.000 y hasta 1.114.000, va a recibir una pensión garantizada universal proporcional, Perfecto. ¿ya? Que se va calculando y por supuesto que supera el 1.114.000, es 0 PGU, pero estando entre 1.114.000 y los 702, recibe una PGU proporcional. Veamos ahí otro Perfecto. ejemplo de abuelitas. O sea, Su abajito abuelita sería sabe, incompleto. ¿perdón? Abajito la pregunta 2 sería incompleta en relación al caso anterior. Claro, incompleta o proporcional, porque incompleta puede ser que reciba una parte y no otra, entonces más bien el concepto es proporcional, ¿ya? Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia y además tiene 81 años. Es viuda y recibe una pensión de sobrevivencia capredena. ¿Recibe el beneficio de la PGU de su abuelita? No puede, que no. No. ¿Por qué no? Porque tiene Capredena, dice. Por Capredena. Exacto. No, nos dicen aquí Paulina, por fuerza de Capredena. ¿puedes responder por el chat, Paulina? Si la abuelita tiene 81 años, no es del 10% más rico de la población y cumple los requisitos de residencia, obtiene la PGU porque tiene una pensión de sobrevivencia capredena y es viuda. Todos dicen no por estar en capredena, no por estar en capredena o dipreca. Ya, pues este tema es determinante. Hay una distinción con la pensión de sobrevivencia y ser pensionado de capredena y dipreca, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que ir haciendo las distinciones. La idea era aquí soltar un poquito la mano para efectivamente entender de qué estamos hablando. Pasamos ya a esta tarea, estos ejercicios de distintas abuelitas con distintas edades, distintas residencias, si tiene un tío colombiano o no, si gana más, gana menos, es para entender cómo nosotros podemos orientar a otros en este tema de las pensiones. ¿Ya? Por lo tanto, la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez están para personas menores de 65 años y están incorporados en este pilar estatal. Y el otro gran capítulo del pilar estatal o pilar solidario que se llamaba antes era esta famosa PGU. Con eso podemos dar por concluido esta clase de estos dos capítulos que hemos visto del sistema previsional, tanto en los aspectos de los pilares como en los aspectos de los instrumentos, para ir viendo cómo en el pilar contributivo hay cotizaciones obligatorias, cómo en el pilar voluntario hay instrumentos de ahorro y cómo en el pilar solidario estatal hay instrumentos de beneficio del Estado por la vía de la pensión básica solidaria e invalidez y por la vía de la PGU. Por mi parte, quedo abierto por si hubiera alguna pregunta en los minutos que nos quedan. ¿Algo en el chat, Paulina, pendiente? No tenemos José, nada ¿alguna? de momento por el chat. Ya. A ver, Viviana parece que tiene algo. Viviana dice, profesor, cuénteme. No le quedó claro lo de Capredena. Ya, lo que yo le decía es que hay personas que
tienen a veces pensiones de sobrevivencia, y al tener pensiones de sobrevivencia o ser beneficiaria de una pensión de sobrevivencia, pueden recibir la PGU. Pero una pensión pensionada, una persona pensionada en Capredeno o de IPRECA, no puede recibir la PGU. Esa es la distinción. ¿Ya? Claro. Entonces, con este capítulo, yo lo que quiero es agradecer primero al equipo, agradecer a Paulina que está en esta condición de salud recuperándose, pero que en el chat ayuda a ir complementando la clase. Vamos a seguir con la participación de ella en las próximas clases, por lo tanto, aquellos que vayan viendo que tienen un caso particular y que quieran manifestarlo de manera más pública o de manera más privada, la invitación está hecha para poder complementar esta parte de las clases. Al equipo, a Javier, a Caroline, a José, Nayade, a Andrea, que están ahí acompañándome, les agradecemos un montón y de nuevo querer compartirles de que mañana estamos ahí en un conversatorio en la Universidad de Talca, aquí justamente en la ciudad de Talca, para seguir con esta idea ya en una versión más bien presencial, de ir explicando e ir generando esta cultura de previsional. Y invitarlos a ustedes a que se motiven y sean parte de lo que es constituirse en un orientador o orientadora previsional, para que cuando ya vayan teniendo interacción con gente, por ejemplo, Antonieta con esta mujer que conoce, que no entendí si era tía, mamá o alguna persona cercana, puedan ir dándole indicaciones y orientaciones de cómo efectivamente enfrentar estas situaciones que cada uno vive. Así que por mi parte, gracias, forzamos un poquito la participación, hay que atreverse, yo sé que a veces es difícil preguntar cuando uno no conoce estas materias, pero no hay ninguna inconveniente en que así sea. Profesor, mi padre tiene 93 años, ¿puede solicitarlo? ¿No hay límite de edad? No, no hay límite de edad. Y lo que sí, y esto, perdón, no se lo tome mal Isabel, pero lo que sí, mientras más tiempo pase, menos pensiones garantizadas universal va a recibir. Y yo parto de la base que su papá fue pensionado y que tiene las condiciones de residencia y de vulnerabilidad. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos, al equipo especialmente, y nada, a descansar y nos veremos ya en la próxima clase, seguramente el próximo martes. El Correcto. próximo. El próximo martes nos Muy estaríamos viendo. bien. Oka, gracias a todos, que estén muy bien. Vale, Hasta que esté luego, muy bien. profesor. Hasta luego a Gracias, todos. profesor. Chao. Gracias. Ya tenemos. Adiós. Muchas gracias. Chao. Recupérate, mira de poco. Ánimo. Gracias.